maestra. Ahora se viene una maestra para hablar de muchos de los temas que nos interesan, que nos mueven y para dejar la víbora chillando. Es la querida Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea, reconocida hoy en día como la mejor revista de investigación, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, y la querida Nancy Flores ahí al frente también, al pie del cañón de la revista Contralínea, en momentos en que el PAN, de la mano de Marco Cortés, aclaran que la impugnación que se presentó ante el Tribunal Electoral Federal sí abarca la solicitud de que sea anulada la elección presidencial, en momentos en que el muy chucho de Zambrano, de Jesús Zambrano, habla de que no hay celebraciones públicas. Fíjese lo que le voy a leer. No hay festejos públicos, lo que confirma que fue una elección de Estado, dice Jesús Zambrano en el Universal. No ha habido festejos públicos después del 2 de junio porque saben que ganaron a la mala. ¿Y qué me dicen del PRI? Del PRI, que no descarta, ante lo que le pasó al PRD, hacer una renovación de siglas y de logo. El dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, afirmó que ante la pérdida de registro del PRD, su aliado, el tricolor buscará renovarse de manera profunda, de logo y de siglas y de dirigencia, don Alito. Así las cosas en la política mexicana. Mi querida Nancy Flores, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Hola Vicente, buenas tardes y buenas tardes a tu audiencia. Pues mira Vicente, o sea, es que son muchos temas los que están aquí a la mesa y nada más decir que primero pues a la doctora Sheinbaum todavía no le entregan la constancia de presidenta electa. Es decir, todavía sigue en esta calidad de virtual presidenta electa, o sea, no es que no se haya querido hacer una gran celebración, sino que en realidad pues todavía no se tiene esta certificación. Segundo, que también me parece insostenible ya esta versión de la elección de Estado. Y fíjate que hay varios puntos a analizar, Vicente. Primero, el papel que ha jugado en todo esto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente la ministra presidenta del Poder Judicial de la Federación, Norma Piña, en una pues estrategia coordinada con el PRIAN para llevarnos a este momento de la elección de Estado. En ese sentido, Vicente, recordar que ella incluso pues se reunió justamente con Alito Moreno, del que ya hablabas, que tras este fracaso se han desfondado ya los partidos de oposición, pues llama a este momento de refundar prácticamente el PRI. Pues nada más decir que para refundar ese partido pues se tendrían que ir todos, ¿no? Entonces la tiene muy difícil, Vicente. Y segundo, que hay cosas, hay muchos elementos que debemos de poner mucha atención. Entre ellos, Vicente, me parece muy importante el hecho de que para que hablen de esta elección de Estado, han dicho sistemáticamente que es por el uso de programas sociales. Y aquí las informaciones que dio ayer la secretaria de Bienestar son muy importantes. Ayer lo que decía Ariadna Montiel, la secretaria de Estado, es que son 14.4 millones de personas las que reciben programas sociales. ¿Esto qué significa, Vicente? Que entre estos 14.4 millones de personas hay menores de edad. Todos los que reciben beca de educación preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, pues no alcanzan la edad para votar. Las votaciones se hacen a partir de los 18 años. Entonces hay una cantidad, unos millones de beneficiarios, pues ni siquiera tienen credencial de elector. Ahí se cae la primer mentira. Pero ¿de qué otra forma se cae esta mentira de la elección de Estado? Pues que entre esos beneficiarios que son adultos, pues no todos están con la cuarta transformación, y hasta en las filas del Banco del Bienestar se los dicen a otros beneficiarios. Ha habido incluso momentos de tensión en esas filas donde llega un opositor
y pues se empieza a discutir con los demás. Entonces esta experiencia la han tenido prácticamente todos los que reciben programas sociales, de darse cuenta que en estos lugares no todos están a favor del presidente, y quienes no están a favor del presidente, cuando son cuestionados, entonces ¿por qué recibes la pensión? ¿No? O sea, si eres adulto mayor, entonces ¿por qué cobras la pensión de adulto mayor? Y dicen, no, porque esta no la da Andrés Manuel, la dan mis impuestos, ¿no? Entonces, reconocer que esta es la primer falsedad, pero también hay que ver otros elementos que me parecen muy importantes, Vicente, y unos de ellos tienen que ver con esto que le consulté al presidente López Obrador el pasado jueves, que estuve en la conferencia matutina del primer mandatario. Primero, las presiones que se orquestaron desde dentro del Instituto Nacional Electoral en contra de la titular Guadalupe Tadei, y que esto ya quedó al descubierto. Incluso ayer la maestra Guadalupe Tadei tuvo que salir a decir que el instituto no había filtrado esta información de cómo iban los conteos rápidos a la CIRT, ¿no? Y todo esto en un contexto en el cual la propia Xóchitl Gálvez se desdice de que fue la CIRT la que le dijo que había tenido conocimiento de que el conteo rápido ya daba esta ventaja abismal a la doctora Sheinbaum. Los golpeteos contra Guadalupe Tadei empezaron hace mucho tiempo, prácticamente desde que ella asumió el control de este instituto, porque pues ella venía de de una trayectoria muy ajena a las disputas políticas. Ella no pertenece al grupo de Lorenzo Córdoba o al grupo de Waldenberg o al grupo de Ugalde o al grupo de Valdés Zurita, ¿no? Ella traía una trayectoria propia en sus actividades, incluso profesionales de este tipo de corte electoral, que tiene que ver con lo que hizo en su propio estado. Entonces, pues no les gustaba un perfil así, un perfil que realmente estuviera dispuesto a defender la democracia de forma legítima, porque todos ellos, hay que recordarlo, Waldenberg, el propio Lorenzo Córdoba, Valdés Zurita, Ugalde, todos ellos estuvieron impulsando la Marcha Rosa cuando se decía que era independiente y cuando se decía que estaban marchando por la democracia y porque el INE no se toca y la Corte no se toca y el INAI no se toca y todo este rollo. Bueno, después ya lo que todos sabíamos se enmascaran como parte de la estructura de campaña de Xóchitl Gálvez. Entonces, eso es por una parte todas las presiones que sufrió Guadalupe Tadei desde el inicio de su gestión, pero sobre todo el propio 2 de junio para que diera el conteo rápido antes de que se tuviera certeza de la amplia ventaja que tenía la doctora Sheinbaum y de claro que se había conseguido el plan C. Eso por una parte. Por otra parte, recordar cómo ha venido operando el Poder Judicial en contra de la democracia, porque si se concreta el plan C, pues lo que sigue es la desaparición de ese Poder Judicial corrupto, la búsqueda de un Poder Judicial democrático y además transparente y además austero, ¿no? Entendiendo la austeridad justamente como esta parte de que no se paguen privilegios a costa del erario de la nación, pero sobre todo tener un Poder Judicial que no responda a los intereses de los oligarcas, que no responda a los intereses de las transnacionales, como lo ha hecho históricamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siempre fallando en contra del pueblo de México y nunca pues aspirando a hacer justicia para el pueblo en lo general y justicia para quienes están inmersos en problemas de carácter judicial. Entonces, eso por otra parte, entendiendo también que el Poder Judicial está capturado por el crimen organizado y por el crimen de cuello blanco, que se han dedicado a liberar a todos estos
presuntos delincuentes, tanto de cuello blanco como del crimen organizado, y también entendiendo que su operación electoral empezó desde la amenaza, incluso quizá desde antes, desde esta amenaza que lanzó la propia Norma Piña el 28 de agosto de 2023, cuando dijo que si no se le entregaban los recursos que estaban exigiendo, multimillonarios por supuesto, el poder no se iba a garantizar desde el Poder Judicial, porque el Poder Judicial controla al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, justamente, no se iba a poder garantizar la transmisión de poder de forma democrática y de forma pacífica. Ese es el primer momento donde ya podemos ver claramente la operación de este personaje en la propia dinámica de las elecciones. Un segundo momento tiene que ver con esa revelación que hizo el diario Milenio, donde se juntan en esta cena magistrados del Tribunal Electoral con el ministro González Alcántara Carranca y con Alito Moreno, convocados por la propia Norma Piña. A esa cena no asiste Santiago Krill Miranda, pero se entiende el objetivo de esa cena. Era que no se hiciera efectiva la renuncia de Reyes Rodríguez Mondragón, este funcionario calderonista que estaba al frente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué es importante esto? Porque hay que detenernos en la operación que hizo el propio Reyes Rodríguez Mondragón en contra de la democracia. Y aquí es justo el punto del que queríamos conversar esta mañana, Vicente, y que tiene que ver con el tema de que Reyes Rodríguez Mondragón, como titular del Tribunal Electoral, permitió, consintió y además firmó un acuerdo, el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral, con organizaciones de la sociedad civil y con organizaciones empresariales, como es la Coparmex, para que fueran los acompañantes de la elección, de todo el proceso electoral, pero sobre todo que sus informes sirvieran como base a la hora de que el Tribunal Electoral pues sancione ya esta elección presidencial. ¿Cuál es el tema aquí? Que estas asociaciones civiles, en su mayoría, con digamos que del 100%, un 95% son opositoras abiertas al gobierno de López Obrador, y el otro 5% no lo es abiertamente, pero ¿cómo te vas a juntar con ellas si no compartes esta visión anti-4T? Y esto es fundamental, porque aquí lo que se ve es que justamente se suman estas organizaciones para coadyuvar en el proceso de calificación, para decir, a ver, el Tribunal Electoral no calificó solo, calificó con ciudadanos organizados a través de asociaciones civiles y con la academia, porque en este también en este Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral participaron, por ejemplo, el rector de la UAM, que a mí me sorprende la derechización también de esas otras universidades públicas, ¿no? Entonces iban a decir, es que tenemos legitimidad de sancionar que se violó el piso parejo y que entonces hubo una elección de Estado. ¿Quiénes son o cómo está conformado este grupo de observadores electorales que están coadyuvando en la calificación? Pues está la Coparmex, ni más ni menos que presuntamente estuvo implicada en toda la propaganda negra contra la Cuarta Transformación, contra el propio presidente López Obrador y contra la doctora Claudia Sheinbaum, que habría patrocinado, y esto lo publicamos en Contralínea y también se reveló una segunda parte de la intervención que tuvo la Coparmex en todo esto a través de esta sección de de Ana Elizabeth García Vilchis, donde pues se dijo que parte de la propaganda negra seguía siendo financiada por la Coparmex, y entre esto estamos hablando de toda esa campaña de narcopresidente, narcocandidata y narcogobierno. Luego está Causa en Común y Más Ciudadanía, que son estas dos asociaciones civiles que, junto con Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad y otras
organizaciones de la sociedad civil han litigado directamente contra las obras y políticas públicas del actual gobierno. Está Borde Jurídico, que también es una abierta opositora a la Cuarta Transformación. Está el Instituto de Estudios para la Transición Democrática y Acción Ciudadana frente a la Pobreza, que incluso promovieron las marchas rosas, que fueron plataforma del PRIAN, así como los propios exfuncionarios o expresidentes del Instituto Nacional Electoral promovieron esas marchas rosas, ellos también. Pero además, y esto es lo que más digamos, llama la atención, es que entre sus redactores de esos informes está justamente una operadora directa, pero todos en general son operadores indirectos de Claudio X González Guajardo, y los intereses de ese grupo de poder fáctico encabezado por empresarios, por transnacionales que tienen muchísimo dinero. Está entre este grupo, pues justamente la abogada Mariana Calderón Aramburu, quien es actualmente la directora general del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, esta otra organización fundada por Claudio X González Guajardo, por Gustavo de Hoyos, que antes estaba al frente de la Coparmex, y por Fernando Gómez Montt Urueta, que era el secretario de Gobernación de Felipe Calderón, cuando justamente el otro secretario, pero de Seguridad Pública, García Luna, estaba aliado con el cártel de Sinaloa. Entre estos operadores o miembros de la derecha que participan, hay un consejo técnico en materia electoral de este mismo acuerdo, donde hay puros opositores, Vicente. Está la politóloga Carolina Gilas, la doctora Joy Langston, el sociólogo Nicolás Loza Otero Cruz y también Mauricio Merino Huerta. Todos ellos abiertamente han escrito en contra de la Cuarta Transformación, y estos son los que van a participar ahora en este momento en el cual el PRIAN y la propia Xóchitl Gálvez en lo individual se lanzan contra la presidencial. Y en los argumentos del PRIAN y de la propia Gálvez, que unos dicen sí vamos por la anulación y otros dicen vamos más bien ella dice no voy por la anulación, solamente que sí se sancione la participación del presidente López Obrador en estas elecciones, pues justamente van a hacer eco de estos informes. Los 4 informes estuvieron enfocados en decir que había una elección de Estado y que había una violencia extrema donde el narcotráfico estaba metido en las elecciones a favor de Morena. Entonces, es muy importante para el pueblo de México estar atentos en todo este momento a lo que decida el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, teniendo en cuenta todas estas piezas que, claro, quienes sí orquestaron, maquinaron una operación para un fraude electoral son el PRIAN, con todas sus letras, de la mano de Claudio X González Guajardo, con todos estos operadores, y teniendo también como operadores al Poder Judicial de la mano de Norma Piña y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con este personaje Reyes Rodríguez Mondragón. Esto es fundamental tenerlo claro. Ellos operaron para este momento para descarrilar ahora el plan C y, por supuesto, ver si se puede meter ruido a la elección de tal suerte que yo creo que ya no tienen oportunidad, pero que se siga sosteniendo que fue una elección de Estado y que, por tanto, se debe de aplicar el golpe de Estado técnico que en su momento declaró el presidente López Obrador. Y sobre este punto, ya con esto cierro, Vicente, el presidente, acuérdate que dijo, se está armando una lista desde el Poder Judicial de la Federación para decir que él había cometido tal cantidad de violaciones a las reglas que entonces se iban a anular las elecciones. Y esa lista ya finalmente no la llevó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la llevaron estos observadores electorales, esta asociación o este Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral, el ANIE, pues justamente con ese mismo sentido,
anular las elecciones. Entonces, tenemos muchos elementos a la mesa en este momento en el que finalmente el PRIAN sigue con esa estrategia y esto además se confirma porque recuerda que ahora con estas declaraciones de Xóchitl Gálvez de que se peleó ese día, el 2 de junio, con Marco Cortés le reclamó que parte de su estrategia se iba al caño prácticamente porque ella había felicitado ya a la doctora Sheinbaum. O sea, lo que querían era que ni siquiera se diera ese reconocimiento desde ese momento para hablar de la elección de Estado con todo esto que ya pues vimos, Vicente. Así es, Nancy, y vamos a estar al pendiente precisamente de cómo se da la reacción ante este anuncio del PAN de que sí buscarían la nulidad del proceso en momentos en que precisamente estamos esperando que se le entregue la constancia a la doctora Claudia Sheinbaum. Querida Nancy, ¿por qué no cerramos aquí invitando a la audiencia de Sin Censura para que esté al pendiente de la cobertura de la edición digital de la revista Contralínea, de lo que publicas también en tus redes sociales? Gracias, Vicente. Pues estamos en www.contralinea.com.mx. También estamos en Facebook y en YouTube como Contralínea. Ahí pueden entrar a nuestros programas que son de lunes a viernes a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde el Contradebate, lunes, miércoles y viernes. Y también nos encuentran como Contralínea en la red social X y ahí me encuentran como Nancy-Contra, también en X. Vicente, siempre es un gusto conversar con tu audiencia y contigo. Te mando un abrazo, Nancy, estamos al pendiente, nos vemos pronto también en Palacio Nacional en las mañaneras. Gracias a la querida Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea, ahí donde el querido Miguel